Son las 7:30 de la tarde, 1 hora menos en Canarias. Bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos listos, preparados, a su disposición para contarles lo que pasa en el mundo, para opinarles sobre lo que pasa en el mundo y, si acaso, para ofrecerles lo correcto y lo que debemos saber todos para estar informados de las cosas que nos repercuten desde cualquier lugar. Cada vez esto, la aldea global que decía McLuhan. Bien, eso aquí lo queremos hacer con dos principios, la valentía y el rigor, y dentro de un ambiente general de libertades, porque no queremos ser una Telepedro, ya hay muchas. Nosotros queremos hacer otra cosa para gente inteligente que quiere que no la tomen por boba, que no vengan tíos con un argumentario a leer aquí con el flautín de Hamelin lo mismo que otros del mismo partido en otros programas. No. Eso no nos parece lo adecuado. Hoy empezamos el programa hablando de salud porque ya me acompaña aquí don Adolfo Albistor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. Frías tardes, por cierto, hay que decir. Eso, frías tardes. Sí. Viene usted a hablarme del glucómetro. Vengo a hablarte del glucómetro, pero además te quiero hablar de algo que la verdad es que hace que este trabajo que hacemos aquí, Xavier, y que tú me permites hacer contigo, pues tenga sus resultados, ¿no? Porque ya hay mucha gente que, tomando esta cultura de medirse la glucosa, pues claro, al final se dan cuenta que sí que tiene la glucosa alta, ¿no? Y esto hace que seamos capaces de ponerle solución, ¿no? Porque no hay nada peor que esconder la cabeza como el avestruz, ¿no? Y que, bueno, pues no sé cómo estaré, nunca me lo he mirado. Y porque el azúcar a veces no tiene una manifestación relevante hasta que ya no tiene remedio. Claro, y además es en el tiempo, ¿eh? No te creas que por tener la glucosa alta 1 mes o 2 meses te va a pasar nada, no. El problema es cuando ya llevas tiempo, ¿no? Porque al final lo que está ocurriendo, fíjate qué gráfico lo voy a decir, pero es así, ¿eh? O sea, nuestras arterias, que son, digamos, como nuestras tuberías, ¿no? Por donde va la sangre, arterias y venas, lo que está ocurriendo es que se osifican, es decir, se calcifican, es decir, se ponen mucho más estrechas porque duras, crean, ¿no? calcio, y duras. Entonces, claro, cuando tiene que estar circulando todo lo que circula en nuestra sangre, como es la glucosa, como es el colesterol, como son muchas cosas, pues lo que va a ocurrir es que si tú estrechas y encima tienes el colesterol alto, pues vas a tener un problema grave. Y luego, claro, esas arterias que tenemos en determinados lugares, en determinados órganos, como es, por ejemplo, el riñón, que son chiquititas, como es en la vista, como es en el corazón, pues hacen que esos órganos se dañen. Se dañen ya, además, de manera irreversible, porque un riñón que ya no filtra bien se daña. Con lo cual, a lo que te quería decir, que estamos contentos porque gracias a que muchos ya estáis con vuestro glucómetro en casa, que tan solo es hacer este gesto, el dedal, y el móvil cerca. Se coloca el móvil cerquita y vemos. Y no tenemos que estar pinchándonos. Claro, los que sois diabéticos tipo de decir, no, yo he mejorado muchísimo desde el punto de vista que no me pincho, ¿no? Pero claro, el que se inicia en medirse la glucosa, pues claro, tú imagínate que te inicias en algo que todos los días te tienes que pinchar, pues realmente es difícil iniciarte en eso. Pero con esto sí, así que estamos contentos. Por aquellos diabéticos tipo 2 que habéis conseguido que ese dolor ya no exista, y que lo podéis ver varias veces, y por aquellas personas que os incorporáis a mediros la glucosa. Claro, porque además con el aparatito puedes hacer tomas diferentes a lo largo del día y construyes tu gráfica y sabes realmente cómo estás. El pinchazo, pues no creo que hubiera muchos antes que se lo hicieran más de una vez al día y a regañadientes. No, claro, y además también digo siempre una cosa, nuestras personas mayores, se pincha, no se pincha, ¿te has pinchado, mamá? ¿No te has pinchado? Con esto podemos que se lo ponga la mamá, y nosotros desde nuestro propio móvil lo podemos ver y ver cómo está. Así que realmente es una tecnología súper avanzada que mejora mucho el terreno de la diabetes o de la glucosa, porque es un terreno que cada vez hay más, estamos hablando de a 5 millones, sí. 1,5 sin reconocer, pero que va a avanzar más y que tenemos que tenerla controlada. Dígame una cosa. ¿Cómo convencemos a los espectadores de que el aparato es totalmente eficaz? Mira, lo que está claro, no hay otro, ¿eh? Esto dirías, ¿qué vas a decir tú, Adolfo? Pues es que es la verdad. Si no diría, bueno, hay más. Hay otros que son un fraude. Es que son un fraude, por eso digo, es que no hay otro que te mida la glucosa, porque hablan de cosas que lo que mide es el oxígeno, que eso ya existe hace tiempo, ¿no? Que está también muy bien, ¿no? Que es la cantidad, la saturación que tú tienes de oxígeno en sangre. Pero este es el único. Son años de experiencia, años de trabajo, años de dedicación, años de investigación. Universidad de Sevilla, Biotecnología.
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Antonio Pupo como médico en la cabeza, 6.000 pacientes que han hecho las pruebas. Así que, ¿qué más queremos? Un glucómetro que va muy bien, que es muy eficaz y que nos va a dar ese nivel de glucosa que queremos saber. Adolfo, ventajas para nuestros espectadores. Pues mira, por un lado, os vamos a regalar el librito Historia de nuestros médicos, cuyo programa hacemos aquí en casa y que estamos encantadísimos, y creo que ustedes también, por lo que nos dicen. Y además os vamos a hacer un buen descuento. Así que llamad ahora. Ahora nos vamos a coger la llamada, porque ya es horario de que no están las personas para atenderos, pero sí que os vamos a registrar la llamada y os llamaríamos mañana. 900-730-101. 900-730-101. Adolfo Albiston, un placer enorme tenerte en el programa y esos consejos tuyos que pueden aliviar problemas a los españoles, que es una alegría siempre. Vamos con cosas que alguna también nos va a dar alguna alegría, ¿eh? Ya lo veréis, ya lo veréis. Entramos en una semana muy divertida en la que el miércoles vamos a ver si la Vistilla en el Tribunal Supremo acaba conduciendo al Hotel Rejas, a José Luis Sábalos, a Koldo García, en fin, a todos estos, ¿no? Pero, bueno, antes que llegar a ese punto hay que contarles a ustedes que Estados Unidos impulsa la vía penal contra Zapatero después de que Hugo Pollo Carvajal, el exgeneral venezolano, el que era director de la Securitate venezolana, que se marchó a España y España al final, a petición de los tribunales de Nueva York, accedió a entregar a Hugo Pollo Carvajal, no sin mucha mano negra que intentó evitarlo. Al final resulta que lo que ha ido contando el general chavista en Estados Unidos ha llevado a que las autoridades norteamericanas empiecen a recabar datos en España sobre la actividad financiera del expresidente español. Y Estados Unidos ya está rastreando los vínculos chavistas de Zapatero dentro de lo que creen que es un proceso mayor de vinculaciones internacionales del narco por parte del gobierno de Maduro. Por cierto, que hoy en Estados Unidos le acaban de dar la puntilla al Cártel de los Soles. El Cártel de los Soles es una organización vinculada a la droga que opera desde Venezuela, pero en 8 o 9 países de América Latina, en la que están vinculados algunos generales, por eso lo de los soles, por los símbolos que llevan sobre los hombros esos oficiales que se dedican a enriquecerse con el tráfico de la droga que va de sur hacia Estados Unidos, pasando y siendo protegida por el Cártel de los Soles y Venezuela. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. Según el Pentágono, el Cártel de los Soles ahora ya está siendo considerado una organización terrorista y Estados Unidos, ya saben ustedes, que cuando eso se produce, tarda poco, tiene poca correa el presidente Trump como para no dar una sacudida al gobierno que, como es el de Maduro, que está detrás de todo eso. ¿Qué ha dicho Maduro al saber todo esto de la consideración que en Washington tiene el Cártel de los Soles? Que eso son patrañas, eso es lo que ha dicho y poco más. Bueno, y tenemos que hablar de Ucrania. En Ucrania les decíamos que parecía en la semana pasada que Estados Unidos y Rusia tenían pasteleada una solución, un plan de paz, el plan de paz de Trump, que tenía que ver con disuadir a Ucrania de que jamás iba a poder entrar en la OTAN, a eso le han sumado ahora la Unión Europea, que tuvieran que recortar sus armas de largo alcance, que tuvieran que recortar su ejército y que tuvieran que entregar parte de su territorio de soberanía nacional, parte del Donbass o el Donbass entero, a Rusia. Y eso era pues el minimum minimorum para alcanzar un acuerdo de paz. Europa se ha quejado mucho de que no era tenida en cuenta en estas negociaciones y quien no era tenido en cuenta era Ucrania hasta este fin de semana y el día de hoy. Y entonces ha habido un replanteo del plan. Un replanteo del plan que no se conoce del todo, pero que bueno, las concesiones de soberanía ucraniana a Rusia parece que no serán tan graves como se predecían. En fin, que se le está haciendo una invitación en toda regla a Zelensky a aprobar el plan. De hecho,
El viernes vimos cómo el presidente Trump le echaba un hordago a Ucrania y decía que tenían hasta este jueves para asumir el plan o que si no se olvidaran de la alianza con Estados Unidos. Razón que ha llevado a la meditación en todas las casas, sobre todo en la de Zelensky, en la del gobierno de Ucrania. Bueno, quiero hablar de todo esto y de cómo va a terminar con don Felipe de Basa, que creo que ya nos acompaña, ahí está, que es profesor de Historia Contemporánea en diferentes universidades, una de ellas en Kiev. Por eso está hoy usted aquí. ¿Qué le parece el apaño que le han querido dar en el último tramo de negociación europeos y ucranianos a lo que traía bajo el portafolio el enviado de Trump? Muy buenas tardes, don Xavier. La verdad es que desde que empezó este conflicto, pues lo hemos ido más o menos diciendo. Primero dijimos que se iba a cronificar, segundo dijimos que en caso de llegar a algún tipo de acuerdo seguramente se retrotraerían a los acuerdos 4+2 de la reunificación Alemania, que era terminar con la huella de la Guerra Fría y que por tanto ni OTAN ni Unión Europea. Pero claro, en todo este escenario lo que hay que sumar es la capacidad negociadora, nunca mejor dicho, de un hombre de negocios como es el presidente Trump. Por tanto, usted lo ha definido muy bien. Estamos a ver cómo acaban los últimos puntos del conflicto, si es más, si es menos. En cualquier caso, una buena negociación, como mucha gente sabe, es aquella en la que las dos partes se quedan diciendo ay, si hubiera conseguido un poquito más. Por tanto, cuando empezó el conflicto, las rayas rojas, es decir, los territorios, ¿conseguiría Rusia territorios en Ucrania? Pues algo tendrá que sacar. ¿De qué manera? ¿Real o hipotética? ¿Conservarán el acceso a las bases en Sebastopol? Es decir, yo creo que eso es el nudo gordiano. ¿Por qué? Pues porque lo que sí que creo es que OTAN, desde luego, no. Unión Europea probablemente tampoco, y ahí estará el mundo gordiano. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que se consigue. Y en este escenario, Trump buscando que el próximo año probablemente quiera que le vuelvan a nominar al Nobel de la Paz. Si yo fuera como usted, profesor de Historia Contemporánea, estaría ya escribiendo algo a propósito de la diplomacia del abusador, porque esto es lo que hizo en Gaza y es lo que está haciendo en Ucrania Donald Trump. Yo abuso de mi posición de poder, te impongo unas condiciones y hay de ti que oses decirme que no o cuestionarlas, ¿no? Efectivamente, porque al final esto, pues siendo un refrán castellano, son lentejas, o las tomas o te las comes, y si no te las guardo, que te las vas a tomar mañana. Y hemos visto en público cómo Trump se ha erigido pues, como una especie de autolíder, dictando normas y formas de actuar, y usted lo acaba de definir. Pero en cualquier caso, si consigue cerrar el conflicto, por mucho que hablemos usted y yo de la diplomacia del abusador, lo que cuando se cierre el conflicto, que ojo, veremos a ver si se cierra, dentro de un año, pues lo que quedará es que el conflicto se ha cerrado. Sí, eso es así siempre, en la historia está así de casos. Ahora bien, hay una de las cláusulas, quizás de las pequeñitas, de las que están abajo y que a los que miramos esto desde lejos nos importan un pepino, pero que es muy importante por lo que parece. Y no estoy seguro si la exigencia es de Estados Unidos o de Rusia, la celebración inmediata de elecciones en Ucrania, lo cual, pues vistos los casos de corrupción que han afectado al gobierno de Zelensky, es como abrirle la puerta para que abandone y desaloje. Sí, será así y bueno, podemos retrotraernos a otros ejemplos como en la Segunda Guerra Mundial cuando Churchill convocó elecciones las perdió y vemos como en la cumbre de Potsdam en vez de estar Churchill pues estuvo su número 2 del gobierno de concentración nacional, Clement Attlee. Pues el desgaste es indudable, las sospechas de corrupción y luego por último, algo que hay que meter en toda campaña electoral, como ya se está demostrando cada vez más, es lo que usted y yo hemos hablado en otras ocasiones del hackeo cognitivo y habrá que ver cómo actúan los bots en las redes sociales, manipulando el mensaje, deformando, distorsionando y por tanto esa población de personas, de votantes que no son, probablemente no somos ni usted ni yo y son gentes más jóvenes pero que obviamente votan y cómo interfiere eso en el mensaje. Por tanto, es muy probable que en un caso de una convocatoria electoral la maquinaria de redes sociales o los softwares como Palantir pues estén, vamos, a primera línea.
Rusia, hablemos de Putin. ¿Qué gana Putin tal como está planteado el acuerdo con Donald Trump? Lo que gane Putin es lo que venda él en su país que ha ganado o que ha conseguido, porque indudablemente Putin necesita una conquista y una ganancia. Y vuelvo a lo mismo de la construcción del relato. Con que gane un ápice así, pues ya él podrá montar su relato en Rusia y podrá decir pues, que esto ha sido una operación con la historia. Entonces, habrá que ver cuando veamos definitivamente esos puntos, que por otra parte yo creo que no van a ser los definitivos, ¿no? Son un punto de partida para luego poder modificar algunas cosas, pero Putin necesita seguir con el tema del nacionalismo. El nacionalismo, por supuesto, es territorial, se presentará como salvador ya no solo de un territorio, de una patria o de los rusos que hay ahí, sino también pues, de ciertos ideales. Y Putin antes actuaba mucho contra el wokismo, al cual decía que Zelensky estaba en esos valores wokistas. Claro, ahora hay que recordar que Trump, al primer día de jurar el cargo de presidente de Estados Unidos, pues también actuó contra esto. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo se modula el discurso a partir del día 1, pero obviamente va a ir por temas del nacionalismo, mirar a lo interior, volver a los tiempos pasados, territorio y bueno, pues eso es lo que va a articular. Volviendo a la estrategia de negociación de Donald Trump, aquí se le ha olvidado un paso de lo que hicieron en Gaza. Primero es conseguir el alto el fuego y luego negociar una paz. Aquí, mientras están cruzándose documentos y reuniéndose los unos y los otros por separado, eso sí, siguen mandándose pepinos por la noche y siguen muriendo personas en Ucrania sobre todo. Hasta que se firme, hasta que se proponga un armisticio, seguirá sucediendo hasta el último minuto y hasta el último segundo con la intención de no perder el territorio ganado. Claro, esto va a ser así. Bueno, si somos los más duros del barrio, a lo mejor se puede imponer un alto el fuego. Como en Gaza parecía más difícil lo de Hamás e Israel. Y sin embargo aquí, pues a los rusos se les consiente que sigan atacando mientras aceptan condiciones de paz. Sí, técnicamente no está el armisticio encima de la mesa, ahora alto el fuego. Entonces, bueno, veremos a ver en las próximas horas si los puntos primero se hacen públicos y segundo, efectivamente, como usted dice, si hay un alto el fuego, un armisticio. Pero es todo, bueno, me iba a decir complicado tampoco, ¿no? Las noticias van y vienen, cuando parece uno que ha ganado terreno, pues lo acaba perdiendo y yo no estoy, ojalá me equivoque, pero con que esto sea ya la propuesta definitiva para cerrar el conflicto. Ojo, que yo tampoco lo veo muy lejano. Igual llegamos a estas Navidades y ya el conflicto está más o menos, digamos, un poco tapado, pero que todavía faltarán unos cuantos días porque esto es el inicio de una negociación y usted imagínese cuando empiezan las negociaciones, pues que todo es lento. Don Felipe, vamos a ver, ¿y Europa qué? ¿Es verdad que hemos cambiado algo de lo que venía ya casi firmado por Trump y por Putin? Bueno, lo que hace falta es que Europa tenga una sola voz, punto número uno, que a veces parece que no la tiene, y punto número dos, que los europeos nos sintamos orgullosos de ser europeos y no constantemente dudando si somos europeístas o euroescépticos. Usted recordará hace 30 años cuando todos, incluso los partidos de extrema izquierda, pues se sentían ciertamente europeístas y hoy en día el euroescepticismo está creciendo y no hay que olvidar que desde el gobierno de Estados Unidos se dice de vez en cuando a los países europeos oye, si os iría mejor solos, si os han quitado libertades, si os han quitado soberanía. Digo, bueno, yo libertades no, porque que usted y yo podamos mañana coger un avión sin pasaporte o un coche y presentarnos en Finlandia o en Islandia, pues yo en cierta manera lo veo una libertad. Oiga, esto es un comentario muy digamos, muy simple y muy rápido, ¿no? Pero que aquello que decía Bill Clinton de que cuando llama a la Unión Europea no sabe muy bien a qué puerta llamar, pues hoy lo vemos cada vez patente. Es decir, no hay una voz única, no hay una dirección única, el euroescepticismo está creciendo de una manera brutal y lo que es la percepción de la legitimidad de las instituciones políticas en todo el mundo. Hay problemas, pero a nivel europeo, pues bastantes más. Don Felipe de Basa, un placer enorme tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo y te deseo una feliz tarde. Don Xavier, muchísimas gracias, como siempre igualmente muy agradecido. Veremos a ver qué pasa en las próximas horas. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, y volviendo al territorio español, hoy han hecho pública las autoridades españolas quiénes son las 10 personas más buscadas por la policía. Hay de todo, violadores, pederastas, gente de la droga que empiezan a ser el factor predominante de esa lista de los 10 más buscados. Bueno, conocemos ya
sus identidades, han dado a conocer algunas de sus fotografías. En fin, la cosa es que estos son los más buscados, entre los cuales pues, los que tienen que ver con la droga van ganando territorio a los que son buscados por otros delitos, asesinatos, violaciones, pederastia, lo que ustedes quieran. Bueno, pues de los 10 más buscados nos vamos a ir a la Comunidad de Aragón. ¿Por qué? Porque en la Comunidad de Aragón siguen que ni contigo ni sin ti. Por un lado no tienen presupuestos. Jorge Azcón, el presidente del Partido Popular, el presidente aragonés del PP, dice que, bueno, que va a intentar agotar vías negociadoras con Vox que le salven los presupuestos, y poco a poco van pasando los días. Esas expectativas parece que se van difuminando y al final ¿en qué queda la cosa? Pues queda la cosa en que ahora ya Jorge Azcón habla de que si tiene que haber elecciones, por favor, que no coincidan con las de Extremadura, ni con las de Andalucía, ni con las de Castilla y León, que eso es pues un planteamiento del que más o menos intuye que va a terminar convocando elecciones anticipadas. Yo preferiría que las generales fueran mañana. Y preferiría que las autonómicas mías fueran en el 2027. Yo creo que en Aragón hay pocos motivos para convocar unas elecciones, que en Aragón vivimos un buen momento y que no hay razones para no aprobar un presupuesto. Yo voy a intentar que se apruebe el presupuesto en la comunidad autónoma y voy a abrir una ronda de conversaciones con los partidos políticos cuando presentemos el presupuesto de la comunidad autónoma, espero que de forma inminente. Bueno, momento en el que les quiero hablar del Club de Amigos en varios niveles de discurso. El primero, si ya han llegado a la conclusión de que con nosotros esas ideas compartidas se van a filtrar antes a la sociedad española, seguramente han llegado también a la conclusión de que sería bueno echarnos una mano. Si han llegado a ese punto, yo les voy a comentar algunas maneras que tienen de echarnos una mano. En primer lugar, entrar a formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión, tan simple como llamar a ese teléfono que aparece en pantalla, 91 616 2464, y en 5 minutos resuelto. Segundo, hombre, pueden pensar en hacernos alguna donación. ¿Por qué? Porque eso, si se encauza bien, si se hace por la cantidad que requiere Hacienda, redundará en que van a pagar menos impuestos por este año 2025, porque las donaciones en muy buena medida, en un porcentaje muy importante, desgravan. Pero muy importante, ¿eh? Ya se lo digo yo. Así es que yo me pondría en contacto con el Club de Amigos para saber cuál es la cifra mínima, para saber si me pueden incorporar a eso lo que ya estoy pagando de cuotas como socio del Club de Amigos o no, cómo lo puedo hacer, o si soy una sociedad, si tengo derecho a hacerlo también, que también ahí no se desgravan sobre el impuesto de la renta, lógicamente, porque las sociedades no lo hacen, pero sí se desgravan sobre el impuesto de sociedades. Y luego hay otro elemento en el que también nos están echando una mano, que es comprar algún décimo de nuestra lotería, de la que coordina el Club de Amigos del Toro Televisión, para lo cual pues en las redes hay un apartado para comprarla, en las redes del club, o llamen directamente al teléfono que les he dado antes, donde también les darán razón y les explicarán cómo hay que formular esa compra. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta, la mesa de análisis político. Son las 7:58, 2 minutos antes de la hora prevista, porque esto es la puntualidad española, arrancamos nuestra mesa de análisis político. Y lo primero, presentarles a nuestros invitados. Don Julián Salcedo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Javier. Frías tardes, creo. Frías, lluviosas. Don Julián es doctor en Ciencias Económicas, abogado especialista en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Así es. Y don Alberto Serrano. Muy buenas tardes. Alberto Serrano, abogado especializado en el derecho administrativo, expolítico, sí. Escritor, Escritor, sí, no, sigo escribiendo todavía. Político lo otro. Lo otro sí, desde luego. Pero esto de momento sigo escribiendo, sí, y no además, me he jubilado de ello. Un hombre que está siguiendo con verdadera fruición esto de a quién nombran fiscal o fiscala general del Estado, que parece que tiene más
tiene más importancia. pinta la fiscala que el fiscal. No, bueno, a lo que vamos. No ha esperado el fiscalote, no ha esperado. Lo lógico sería esperar y leer la sentencia, pero bueno, él se ha querido quitar de en medio con una frase de pasar a la historia. Es el momento de abandonar, dice Albarone o fiscalote, como quieran. ¿El gobierno cómo interpreta esto? Aquí quiero hacer yo un poco de hincapié para que ustedes capten las diferencias que a veces cuesta, porque son muy sutiles. El presidente del gobierno sugería este fin de semana, bueno, pues ahora veremos si en el Constitucional, no sé qué, una cosa muy guerrera. Hoy parece que ha sacado la pata del tiesto y hoy ya no entra en valorar el fallo, que es lo único que conocemos, se refiere a aspectos, pues, menores, que si vamos a saber muy pronto de quién se trata la sustituta, probablemente lo sabremos mañana después del Consejo de Ministros, pero no entra en fuegos de artificio. Los que van una pantalla por detrás, los ministros tontorrones, estos sí, como van una pantalla por detrás, han quedado con el argumentario del domingo. Y entonces, pues ahí están Óscar López diciendo, tratando de hacernos creer a todos que él no se chupa el dedo, cuando hemos visto algunos que el dedo el que se lo chupa es Marlaska, y sobre todo en el Congreso. Y bien que lo hemos visto. Bueno, entonces hay una cosa bien curiosa de estos que van una pantalla por detrás. Tanto Óscar López como la señora Yolanda Díaz, la vicepresidenta. A los dos les dan de beber en la misma fuente de argumentario. Porque mira que es casual que los dos coincidan en un nombre hoy. José María Aznar. Yo ya he tenido que consultar en la Wikipedia quién fue José María Aznar. Mira, la Wikipedia me ha contado, no, pues es un tío que fue presidente del gobierno en España, pero que luego se ha dedicado a enriquecerse y de vez en cuando da una aznarada y no cambia nada. Es decir, que, como decía Felipe González, ha entrado a formar parte de la flotilla de los jarrones chinos. Sin embargo, el mismo día estos dos le ponen ahí como la mano que mece la cuna de las condenas a los defensores de la libertad. Manda, caray. Y luego está la tercera oleada, que esos ya van varias pantallas por detrás de donde está ahora el presidente del gobierno, en mi opinión, que esos siguen convocando a las masas, como este domingo los que fueron, que eran unas masas un poco reducidillas. Ahí estaba Lola Delgado y su pareja, Balta Garzón, el que fue separado de la carrera judicial por hacer exactamente lo mismo que el fiscal general del Estado, pero él era juez en la Audiencia Nacional y grababa las conversaciones entre los que él mandaba a prisión preventiva, los de la Gürtel, y su abogado defensor, en este caso el fallecido Ignacio Peláez. Por eso le juzgaron en el Supremo, también le acompañaron las sordas protestonas al Supremo. Qué extraño todo, ¿verdad? Y le condenaron. Usted ha prevaricado. Y como ese es el delito más grave que se le puede imputar a un juez, le echaron de la carrera. Y bien echado que está, bien echado que está. Esta es la España que protesta. Bien, vamos a ver de qué ha ido esto de la carta del fiscal. Tan solo 2 días después de conocer su condena por un delito de revelación de secretos, el fiscal general del Estado ha presentado su dimisión. Lo ha hecho a través de una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que dice dejar el cargo por su profundo respeto a las resoluciones judiciales y está convencido de haber servido fielmente a la institución. Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar. El presidente del Gobierno habla del buen ejemplo de servidor público. Me parece una carta que refleja, bueno, pues el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General durante todo este tiempo. Yo le deseo toda la suerte, tiene todo mi respeto y mi consideración. Desde el Ejecutivo aseguran que esta decisión ha sido personal y niegan haberle pedido a Álvaro García Ortiz que dimita. No, en absoluto. Y yo únicamente lo que podemos decir del nombre del Gobierno de España es manifestar nuestro respeto a la decisión, en este caso, de Álvaro García Ortiz. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, dice que se ha vulnerado la separación de poderes y que ha dimitido un hombre bueno. Ha dimitido hoy un hombre bueno, un grandísimo profesional. Ha dimitido hoy un hombre que es inocente.
Creo que lo que ha pasado en España es un punto de inflexión en el que hay parte de la judicatura que se cree impune y hay parte de la judicatura que ha tomado parte, vulnerando su mandato constitucional y sobre todo la separación de poderes. Además, llama al enfrentamiento social, a la movilización para defender la democracia. Le pido a los españoles y a las españolas que se movilicen en defensa de la democracia, de la institucionalidad y del respeto institucional en nuestro país. Movilizaciones que ya se han producido tras conocerse el fallo que condena al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador. Esta concentración, que lejos de ser solidaria y espontánea, fue convocada a través de un grupo de WhatsApp de fiscales progresistas, encabezada entre otros por Dolores Delgado y Baltasar Garzón, magistrado condenado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación durante la instrucción del caso Gürtel. Ordenó intervenir en prisión las conversaciones entre internos y sus abogados. Serrano, ¿qué opinas? Lo primero, esta opinión de Yolanda Díez, en tono muy cariñoso respecto a este señor, es que se conocen de antiguo. Este señor, entre sus múltiples destinos, ha sido fiscal medioambiental en Galicia. Ella andaba enredando, ella andaba arremetiendo en su día contra el gobierno de Galicia, en concreto contra el señor Feijóo, según se ha publicado. A mí me consta de que se han planteado no cumplir, no acatar la resolución judicial y esperar a que el Tribunal Constitucional de algún modo la suspendiera y pudiera seguir en sus funciones. Pero esto era tan grave que se estaba jugando este señor, en la medida que no cumpliera, que le detuvieran de manera inmediata y que le acusaran de otra serie de delitos que ya evidentemente tendrían pena de prisión. Hasta ahí ya este hombre ya entregó la cuchara y se rindió. La persona que la sustituiría, presumiblemente la número 2 de él, la misma línea, y tendrá que adoptar una primera decisión, que es suspenderle precisamente de funciones como fiscal, porque él ha sido condenado indiscutiblemente por un delito doloso y, por tanto, según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, debe ser objeto de suspensión y buscarse la vida profesionalmente como pueda. No le faltará trabajo, lógicamente, en función de las redes en las cuales maneje redes, que el otro día le apoyaban. A mí me parece insólito, absolutamente insólito, que un grupo de ciudadanos se manifiesten en contra del Estado de Derecho, en contra del Poder Judicial, en contra de la división de poderes. Es algo, no sé, una especie de locura colectiva. Y todos ellos liderados pues, por la señora Dolores Delgado y la famosa Lola y el señor Baltasar Garzón. Pero me da la sensación que quedaron en evidencia porque la movilización fue muy escasa, muy limitada. Algunos periódicos hablan de cientos de personas puede ser 200. En la Plaza Mayor tomando un café hay más de 200 personas ahora mismo, con el frío que hace incluso. Por tanto, un fracaso total. Y entiendo que el gobierno no estaba detrás, pues seguramente hubiera movilizado más gente. Estaban todos estos que a lo mejor incluso presionaban por esa opción que se habló de que el propio Baltasar Garzón volviera a los laureles y cogiera esa fiscalía. Dios nos pille confesados en esa hipótesis. Sí. Don Julián. Bueno, pues yo lo primero que quiero decir es que el ex fiscal general del Estado cumplió diligentemente con el mandato que le asignaron, que era actuar de ariete, aguantar para actuar de ariete tarde o temprano, como ya ha llegado el momento, contra el Tribunal Supremo y contra el resto de instituciones judiciales. Y lo ha hecho, muy bien, diligentemente, ha aguantado, se ha inmolado y ha llegado. Yo ya he dicho, ha llegado mi turno, yo ya he cumplido la misión y yo me voy, ¿no? Bueno, pues ya está, es lo que ha hecho, ¿no? Claro, a partir de ahí, todas las declaraciones que hemos oído de seguir diciendo que es un hombre bueno, que es un gran profesional, etcétera, pero bueno, si es que hay una sentencia que no conocemos todavía su contenido con los fallos, fundamentos de derecho, etcétera, pero sí el fallo que le condena a 2 años de inhabilitación por un delito doloso, uno de los más graves, que es efectivamente revelación de secretos. Entonces, ¿cómo se puede decir de una persona así que tenía todo el derecho a la presunción de inocencia hasta que ha sido condenado? Y ahora tiene todo el derecho del mundo a entablar los recursos que considere oportunos y que la ley le reconoce, ¿no? Pero claro, hablar de él en términos de que en presente, como es un hombre bueno, es un gran profesional, no, oiga, no. La sentencia dice otra cosa. Ahora veremos si en otras instancias que ya no son judiciales, porque hay que recordar que el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, pues vamos a ver lo que puede ocurrir. Y claro, algunas de las declaraciones que hemos oído
estos últimos días, ¿no? Desde el viernes, el sábado, el domingo y esta misma mañana, en el sentido es inocente, tal, no sé qué, tal, apelan, yo he oído, o me ha parecido oír, apelaremos, recurriremos, pero ¿cómo apelaremos y recurriremos? Apelará él, porque el condenado es él, no han condenado a otra persona. Y la Fiscalía General del Estado es una institución, pero no condenan a la Fiscalía General del Estado, condenan al Fiscal General del Estado. Entonces, las manifestaciones que acabamos de oír de la vicepresidenta segunda, yo creo que una Fiscalía General del Estado independiente debería abrir diligencias contra ella, llamarla a declarar y vamos a ver si efectivamente en sede judicial mantiene esas acusaciones, esas declaraciones, porque son literalmente una acusación de prevaricación al Tribunal Supremo. Bueno, hoy me ha hecho gracia escuchar a Alberto Núñez Feijóo diciendo, recordando algo que es así, que es que espera que el elegido o la elegida cuente con los años de experiencia necesaria, con el expertise que lo acredite como una persona de reconocida solvencia jurídica y con, dice, la opinión favorable del Consejo General del Poder Judicial en un informe preceptivo y favorable, literales de Feijóo. ¿Y qué hizo el Partido Popular cuando le entregaron a este Alvarone García Ortiz, que venía con un marchamo del Consejo del Poder Judicial conforme no era idóneo? ¿Ahora qué? Es muy importante ser coherente en la vida porque por lo menos, bueno, nos pueden colar un gol a todos, claro que sí, pero es bueno reconocerlo de vez en cuando, ¿eh? Porque vamos, ¿cuánto se podía haber evitado si el Partido Popular por lo menos hace el gesto de oponerse a un nombramiento que no viene bendecido por el Consejo General del Poder Judicial? ¿Y no lo hizo? ¿Sí o no? Sí, así es, Xavier. Bueno, esto tiene que preparar un poco mejor las intervenciones porque le pillan en varias el señor Feijóo. Yo recuerdo, lo decía con la experiencia necesaria porque ya un fiscal en el año 94 del Partido Socialista, el canario, no recuerdo cómo se llamaba, no tenía los años suficientes, Eligio Hernández, y aún así el presidente del gobierno de entonces, Felipe González, que ahora eso le pusieron el otro día el Torsón de Oro, un gran jurista, lo nombró porque sí. Y el Tribunal Constitucional de entonces dijo, oiga, vamos a ver, usted nombra a quien quiera, pero por lo menos compra el mínimo de años exigidos por la ley, preceptivos por la ley. Y entonces él decía que no, él decía que él podía nombrar a quien le diera la gana, que todos esos requisitos eran nimiedades y que en definitiva da igual. Incluso está previsto en el propio estatuto que no sea ni un fiscal, puede ser ni un fiscal. El sustituto del Pidio, Eligio, incluso fue un magistrado, recuerdo, Carlos Granados, que todavía sigue, en este caso, en el Ayuntamiento de Madrid, pero era un magistrado y lo pusieron allí como fiscal general de Estado. Esto yo creo que es un error. Como bien dice usted, tiene que ser un puesto, cierta promoción, entre cierto fiscal y cierta categoría, que además tenga una cierta bendición y que ofrezca esas garantías de imparcialidad, que es lo que estamos diciendo los ciudadanos. Una garantía de imparcialidad que de prestigio es nuestro Poder Judicial. Julián. Sí, bueno, lo que acabamos de decir del Partido Popular, como decía, bueno, ¿qué hizo, no? Pues no hizo nada, claro, pero hay que recordar que no solamente es que fuera declarado inidóneo por el Tribunal Supremo, ¿verdad? Además de aquello que se dijo de que efectivamente había, bueno, la otra acusación que se le hizo, ¿no? Sí, sí, la de abuso de poder. Abuso de poder, desviación de poder, efectivamente. Pero es que ya se sabía, es decir, desde el mismo momento de su nombramiento era el sucesor designado. Hay una serie por ahí muy famosa en Netflix que habla del sucesor designado, ¿no? Pues este fue el del sucesor designado directamente por el dedo de Dolores Delgado, la anterior ministra de Justicia, que hay que recordar que pasó directamente en algo que ya se ha sido modificado también, o se pretende modificar con esta modificación legislativa, para que no se pueda pasar directamente desde el Gobierno a un cargo como podía ser la Fiscalía General del Estado, ¿no? Ella pasó, y ella hay que recordar que también fue señalada, se la revocó, tuvo que pasar, le dieron una sala especial de memoria democrática, no sé qué, y también fue declarada lo mismo. Pero esto es lo mismo, es decir, tú con el dedo. Entonces, me refiero ahora al Partido Popular.
cuando ya conoció el nombramiento y vio que era la persona designada por Dolores Delgado, tenía que haberse opuesto rotundamente, ¿eh? No por la persona, en aquel momento, que no sabíamos cómo iba a desenvolverse, sino por el modo de elección, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y qué dice Ayuso, que es la protagonista indirecta de toda esta película? Porque no deja de ser un problema que ha tenido su pareja con el fiscal, la que ha desencadenado la crisis. Bueno, pues ya hace una reflexión según la cual Sánchez cree estar por encima de la división de poderes y por encima del Supremo. Es los tres poderes del Estado. Los tres poderes del Estado son Pedro Sánchez. Por tanto, si él es los tres poderes del Estado y nadie está por encima de Sánchez, ni la ley ni la justicia, ¿quién está? Que están por encima del Supremo, que al Supremo le ha nacido otro Supremo, que nadie puede juzgarles. El Gobierno ha decidido que nada ni nadie les puede juzgar y que todo aquel que ose a ser un poder o un contrapoder o un contrapeso dentro y propio de una democracia será perseguido y acuchillado. Bueno, bien, vamos avanzando. Óscar Puente. Óscar Puente es el ministro bocachanclas, el que se mete en todos los fregados, bueno, y se pasa el día pues con el móvil, en las redes, y en fin. Y de ministro de Transporte, si acaso, vean cómo van los trenes y se llevarán una idea clara de su eficiencia como ministro de Transportes. Resulta que ha decidido comprar material de seguridad israelí a la misma empresa que fue vetada antes por Interior y Defensa, dando un serio giro a eso de la coherencia gubernamental. O sea que hay unos que te retiran los contratos y otros que te los ofrecen de nuevo. Digo yo que la empresa de defensa israelí debe pensar que este es un país poco vertebrado. No, no se crea. O sea, yo le doy dos interpretaciones a esto. Interpretación número uno es que dicen una cosa por un lado y hacen otro, por el contrario, hacen lo contrario. Entonces, a Israel le han dicho, no te voy a comprar material de guerra, oye, pero material de ingeniería, todo el que quieras. Y por tanto sales compensado. Incluso la misma fábrica que hace los cañones también puede hacer una serie de maquinitas pues, para nuestras carreteras, nuestras infraestructuras. Eso, punto uno, que no me extrañaría nada conociendo a este gobierno, que engaña a todo el mundo, en este caso a los suyos propios, ¿no? Que con esa política anti-Israel. Pero por otro lado también cabe la posibilidad, que también sería yo creo que muy factible, decir que Óscar López no se entera absolutamente de nada de lo que pasa en su ministerio. Que eso es la realidad, la triste realidad de los ministros de hoy en día. ¿Usted se cree que este señor baja, desciende a un material para una infraestructura? Esto le importa tres narices todo este tipo de cuestiones. Entonces, esto va por libre, son los propios funcionarios quienes toman las decisiones, como tiene que ser, para darle continuidad al servicio, y seguramente de esto pues habrá una reacción en términos de cortar alguna cabeza o lo que sea de alguien pues, que se haya podido equivocar. Y la última reflexión que hago es que esto que está haciendo el gobierno español, yo tengo muchas dudas de que puede ir en contra de cualquier directiva comunitaria de contratación pública. Esas directivas comunitarias de contratación pública lo que imponen es el mercado abierto para generar una mayor oferta, para generar una mejor competencia, y esto de vetar a una empresa, digamos, unilateralmente por tu cuenta y excepcionar todo el sistema de competencia de la Unión Europea, porque estos concursos son abiertos a la Unión Europea, a una determinada empresa porque le da la gana al gobierno español, es decir, sin ninguna consideración de cobertura de la ONU o de algún otro organismo internacional, lo veo abiertamente contrario a cualquier principio de contratación de concurrencia competitiva. Bueno, yo espero que Óscar Puente no sea él personalmente el que tuitea compulsivamente, porque no le daría tiempo a hacer otra cosa, no se ocuparía de sus funciones, está todo el día ahí colgando. Supongo que tendrá un DIRCOM, un director de comunicación, o algo, digo yo. O a lo mejor no es eso, y es que su función precisamente es esa, tuitear para provocar, ¿no? En cuanto a la selección del adjudicatario en un concurso, independientemente de lo que acaba de decir nuestro compañero y amigo Alberto, es que no es su función. Entiendo que él no tiene ni la menor idea de la calidad, de los materiales, ni su resistencia, ni su precio, ni la idoneidad, ni nada de nada. Para eso están los técnicos. Salvo que, una vez más, él sea el que quiere poner el dedo mágico y decir, a este. Pues entonces ya huelga concurso. O también que Ábalos no haya dejado allí alguna sobrina en el puesto de técnica y entonces resulta que tal.
Nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, pasaremos por la Fundación Ramón Areces, porque allí nuestra compañera Gloria Sacristán nos trae datos que demuestran el compromiso de la Fundación Ramón Areces con las enfermedades raras. La Fundación Ramón Areces ha celebrado la segunda edición de la jornada Situación Actual de Enfermedades Raras en España, una conferencia en la que han asistido dos invitados especiales, Pablo Lapuncina y María Jesús Morán. Ambos investigadores han mostrado sus proyectos y han analizado cómo las nuevas tecnologías están mejorando los diagnósticos. En España, las enfermedades raras afectan a más de 3 millones de personas. Por eso es muy importante que el diagnóstico sea temprano, que la investigación sea sólida y que la atención sea personalizada. Todo ello esta tarde la Fundación Ramón Areces lo ha puesto de relieve y de nuevo se ha reafirmado su compromiso de apoyo a la investigación de dichas enfermedades. En este sentido, me gustaría destacar la importancia del programa Pinera, un programa que cuenta con dos líneas de apoyo. Una de las líneas de apoyo es un proyecto de investigación multicéntrico y otra de las líneas de apoyo es un proyecto de dotación estructural. Ambos proyectos refuerzan el liderazgo de España en este ámbito y muestran cómo la investigación puede convertirse en esperanza para muchos pacientes y sus familias. Arranca el juicio de los Pujol, 11 años después del reconocimiento de la deuda en Andorra, de la herencia, supuesta herencia, que no se ha podido acreditar que lo fuera nunca. Bueno, hoy ha decidido el tribunal, la Audiencia Nacional, que Jordi Pujol, el que fuera expresidente de la Generalitat, no se va a escapar de declarar, aunque sea por videoconferencia. Lo va a hacer desde su domicilio después de descartar que esté con problemas relacionados con la edad. 95 años tiene, por cierto. Mientras tanto, los hijos ante el tribunal han intentado eludirlo in extremis, alegando que eso de la Operación Cataluña, ya saben ustedes, de la policía patriótica y los límites impuestos por Andorra y todo eso. Hombre, es verdad, algo de lo que ha contado hoy el abogado de uno de los hijos, Josep Pujol, el segundo, que, oiga, es que las pruebas obtenidas sobre el origen del dinero andorrano las consiguió alguien muy próximo al poder del Estado, el comisario Villarejo, como lo oyen. ¿Y cómo lo consiguió? Pues lo tiene declarado Villarejo hace 15 días, extorsionando al banquero andorrano. O nos das la información o te quitamos la ficha del banco en España. Así fue la torpeza de los que representaban al Estado español en lo que tuvo que ver con los Pujol. Estamos en que la Fiscalía le pide al abuelo Pujol 9 años de cárcel y al hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, 29 años de cárcel. Esto empieza ahora, están mirando las preliminares y hasta marzo, creo que no empezará a desarrollarse a velocidad relativa. El juicio que promete largo porque pasan cerca de 300 personas a declarar, entre expertos, no sé qué, gente que ha tenido que ver, todo este rollo. ¿Cómo lo veis? Sí, acuérdese, Xavier, que esto empezó cuando la pareja de uno de los hijos declaró que iban frecuentemente a Andorra con bolsas y los depositaban, hacían el fin de semana. No iban con bolsas a Andorra, volvían de Andorra. O volvían, en fin, esos tejemanejes que se traían y tal. El tráfico era al revés. Pero bueno, yo creo que, de verdad, esto se sabe de toda la vida, los tejemanejes de los Pujol. El error que han cometido ellos, en mi opinión, es que se han ido a Andorra y han internacionalizado la investigación. Para que la gente lo entienda, cuando hay un acontecimiento delictivo que tiene lugar fuera de España, el competente es la Audiencia Nacional. Dudo mucho de que si no hubieran salido de Barcelona, esto mismo se hubiera podido reproducir en el ambiente de Cataluña, tal como lo conocemos. Pero bueno, el caso está que al ir a Andorra se internacionaliza el conflicto judicial y a partir de aquí lo absorbe la Audiencia Nacional y de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un blanqueo. Hubiera durado el caso 11 años a un juez normal. No, eso está claro. Esto estamos hablando de un cierto blanqueo de dinero, no se sabe de dónde viene, pero todo el mundo lo sabe. La manipulación de la administración durante la etapa Pujol no tiene precedente en la historia de Europa. Esto del famoso 3%, ¿quién lo dijo? Ya es que Pascual Maragall, ¿cuándo lo dijo? Hace 25 años probablemente. Y eso ha supuesto, yo creo, que en Cataluña no se menea, y bien lo sabe usted,
don Xavier, no se menea absolutamente nadie sin pasar por el aro. Y todo esto que estamos viendo en España, entonces, ya llevan 30 años o 40 años de adelanto probablemente en Cataluña. ¿Y eso qué ha supuesto? Pues que mucha gente de Cataluña, con don Xavier, se haya tenido que marchar de ahí y tantos otros, y han perdido un talento absolutamente brutal. ¿Y quién va allí? Pues los coldos de turno que pasan por el aro. Y eso ha provocado pues, lo que estamos viendo en Cataluña. Cuando falleció Franco, ahora que está de moda, sin ningún tipo de duda, la región más pujante de toda España, y ¿dónde está ahora? Pues languideciéndose, peleándose, y todo eso producto de esta gestión maravillosa de estos señores, que encima además tendrán honra en su tierra. Ha dicho don Alberto, sin pasar por el aro. No, es sin pasar por caja. Sí, bien, bien. El aro figurativo. Bueno, perdón, es una broma. No, yo estoy convencido que, aunque solo sea por razón de edad, Pujol tenga un deterioro cognitivo. Además, las últimas veces que se le ha visto ya muy deteriorado a él y a su propia mujer, cuando antes de fallecer, pues ya lo estaban, ¿no? Pero es que yo creo que no hace falta que declare, ni que vaya, ni que le declare en casa por videoconferencia, basta con que pongan encima de la mesa el patrimonio que tiene y acredite cómo ha conseguido ese patrimonio. Y ya está, no hace falta que declare, ¿eh? Como es evidente que no lo ha conseguido pues por una forma, digamos, normal, pues ya está, con eso nos vale. Bueno, pero simplemente con que sean recuento de los vehículos que tienen sería suficiente. Herencia antigua del abuelo, claro, Florencio, todo este rollo que cuentan. Ahora bien, a mí me parece inaceptable un puntito de chulería que dice, hombre, si el señor Pujol se llamara González Amador, pues ahora estaríamos hablando de un acuerdo de conformidad. No, hijos, no. Estaríais hablando de una condena porque está en un juzgado penal. A ver si os informáis, aunque os consideréis de otro país, a ver si os informáis de lo que pasa en este que para muchos catalanes sigue siendo el suyo propio. Bueno, vamos a lo que vamos. A Junts le escuece el zapato de diferente manera. La fundamental, el CIS catalán, ¿qué dice? Que los de Alianza Catalana les han comido la merienda a los de Junts y están empatados entre 19 y 20 escaños. Por cierto, que también dice la encuesta que Vox le está comiendo terreno al PP y según la encuesta, 14 Vox, 13 el Partido Popular. Bueno, las encuestas ya sabéis que no nos gustan mucho, pero esto viene a certificar el auge de la señora esta, alcaldesa de Ripoll, que se diferencia del resto de formaciones políticas en que tiene una idea clara. Inmigración, no. Eso es lo que la diferencia de Vox poco, pero con Vox tiene otras diferencias, pero de Esquerra, del PSC, dels Comuns y de Junts, esto es lo que les diferencia y esto es lo que tal. Por cierto, que añado a la cuestión que os someto a comentario, que este fin de semana publicaba una carta en El País Puigdemont, y en esa carta que publicaba en El País Puigdemont le hacía un planteamiento a Sánchez. Hombre, podríamos rehacer nuestras relaciones si usted convocara un referéndum legal en Cataluña. Entonces, bueno, pues entonces sí. Julián Sácer. Bueno, lo primero es que yo creo que al final todos los ciudadanos aprendemos, ¿no? Y entonces para una mala copia te quedas con el original. Quiero decir, Alianza con Junts, ¿no? Alianza es independentista, Alianza es de derechas y Alianza deja muy claro que está en contra de la inmigración. Es igual que Junts, salvo que Junts pues, prefiere escudarse en que es un partido independentista para no reconocer que es de derechas y para no reconocer que también está en contra de la inmigración. Entonces, oye, puestos a esto, pues voto al original, que es Alianza. Se los va a comer, se los va a comer por los codos, por las piernas y por los pies, ¿no? Y luego, pues Vox, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que efectivamente se está posicionando muy fuerte, no solo en Cataluña, en otros sitios. Ahora vamos a ver el día 21 las elecciones en Extremadura, vamos a ver qué resultado tiene, y esto hay que hacérselo mirar, ¿no? Porque, claro, pues Vox también tiene un discurso quizá pues, fuerte, potente, pero no engaña a nadie, o sea, se le ve a la primera, y entonces mucha gente pues también prefiere el original.
Sí, Vox está creciendo de manera increíble, sobre todo en determinadas zonas de Cataluña. Otra es una encuesta de Tarragona, y en Tarragona, en la capital, podría ser la segunda fuerza política Vox en estos momentos, concentrando diferentes fuerzas. Con lo cual Ojo que el líder del PP es de allí. El líder igual es por sí, eso. sí, es verdad, es verdad. Pues, y luego lo de Alianza Catalana, pues sí, efectivamente, es una señora que tiene credibilidad porque no tiene pasado, y le falta el golpe de gracia a Junts, que el golpe de gracia ya se lo avisaron, un primer aviso el otro día a Puigdemont, diferentes alcaldes, que es que las estructuras primogénicas en su día, incluso de Convergencia y Unión, pegan el saltito y definitivamente se integran en la Alianza Catalana. Si esos alcaldes de 30 años en determinados pueblos directamente dan el salto, que algunos ya lo está haciendo, definitivamente se liquida el proyecto de Junts y el proyecto de Puigdemont. Por eso esa noticia decía, como desesperado, no, pero voy a conseguir la independencia, voy a conseguir un último referéndum. Hacía una carta en el diario El País en esos términos, que yo creo que ahora mismo no sé si está Sánchez para eso, porque Junts ya no es el futuro, por así decirlo. Probablemente la siguiente persona que trate de camelarse el señor Sánchez es la propia Sílvia Ríos. Sílvia Ríos, que dijo inicialmente que era un proyecto municipalista el que tenía, que no iba a entrar nunca en Barcelona, pero ya cambió de idea y de algún modo ha dicho pues, que no quería nada con España, pero nada hace suponer que no cambie también de idea en ese sentido. Ella sigue creciendo, es brutal, lógicamente que esta señora se ha extendido. Lo que pasa es que tiene un problema, se lo voy a comentar a usted que conoce bien esa tierra, que ella es muy, como yo llamo, pirenaica. Entonces es un poco, bueno, pues de esa zona, lógicamente, de Gerona, de Lérida. Entonces todavía hay una resistencia fuerte por parte de un catalán, de parte de Barcelona, que la ven ella como, me perdonará ella si me oye, una payesa, la ven un poco como una payesa, sí. y la llaman, de hecho, no sé cómo la llaman, la payesilla o algo así, a ella, la tiene ese mote desde Barcelona, determinados sectores del independentismo, y la ven como, bueno, esta todavía es una persona, y entonces todavía Barcelona, lo que es la Plaza de Barcelona, todavía no entra. Que sea lo que Dios quiera, ellos verán, pero nos pueden dar un disgusto en Navidad con los turrones en la mano, porque el Constitucional parece que prevé debatir la orden de detención de Puigdemont en el sentido que ya os imagináis, con de Pumpido, porque el cancerbero Candidín, ¿qué queréis que os diga? Pues que si tienen tanta prisa, alguien habrá detrás que diga, oye, Candidín, deprisa, vamos a librarle la libertad a este tío, que pueda volver, que nos interesa mucho para ver si recuperamos estabilidad parlamentaria. Y el bienmandante del Constitucional puede que hasta lo intente. Ya veremos, porque claro, si lo intenta, el Supremo le han dado todas las prerrogativas para que acuda en cuestión prejudicial a la Unión Europea y entonces eso vaya un poquito para largo. Sí, Xavier, la orden de detención es una ejecución dentro de una instrucción en cumplimiento de una sentencia. Es insólito que llegue una ejecución al Tribunal Constitucional. Sería de algún modo un acto de trámite. Al Tribunal Constitucional llegan las sentencias definitivas. Pero claro, como estamos tan enloquecidos en los últimos tiempos, pues no me extrañaría que, bueno, de hecho se ha admitido y lo van a tratar, decían inicialmente en marzo, pero parece que alguien ha dado un toque de corneta y lo van a hacer antes de Navidades, ¿no? Insisto, es absolutamente insólito que se meta en estas pequeñeces, por así decirlo, pero se ha metido de facto y las consecuencias pues no sabemos. Y el argumento de Puigdemont, todavía más gracioso, es un informe que hizo el señor Spielman el otro día, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una opinión personal de este abogado general, pero que tampoco ha resuelto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, no hay ninguna doctrina oficial sobre este particular. Julián. Bueno, efectivamente, es que basta con decir que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Por tanto, no es un tribunal en sentido estricto que pueda tal. No es tampoco el tribunal de instancia del Tribunal Supremo, lo suyo es un tema de constitucionalidad y, desde luego, en modo alguno, creo yo, que al menos lo que yo estudié en Derecho, a lo mejor se me ha olvidado todo, que tenga facultades para cambiar una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, ¿no? Pero, efectivamente, cosas más raras hemos visto, ¿no? Pero yo creo que, llegado a ese punto, si efectivamente, y ya sé que efectivamente el Tribunal Supremo a lo mejor tenía que haber elevado la cuestión como una cuestión prejudicial al TJUE, ¿no? Pero no lo ha hecho. En cualquier caso, si el Tribunal Constitucional se arroga esa prerrogativa, que, insisto, jurídicamente creo que no le corresponde, que no la tiene, pues
el Supremo que aborde una crisis, digámoslo así, un conflicto institucional entre dos instituciones del Estado, como sería el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y que sea lo que Dios quiera, porque aquí lo que no vale es que uno se salta, digamos, la Constitución por la puerta de atrás o de delante y todos callados. No, oiga, no. Conflicto institucional con todas sus consecuencias. Hombre, lo que tendría que plantear un partido es la supresión del Tribunal Constitucional. Vamos a uno de los temas más espinosos y candentes del fin de semana y de hoy. Y es el supuesto, no lo sé si es cierto o no, yo se lo contaré como el orden obliga a que se cuenten las historias. Este fin de semana el periódico El Español publicaba una historia según la cual Sánchez acudió en compañía de Santos Cerdán, vuelo Madrid-Bilbao. En Bilbao los espera Koldo, con un Toyota blanco propiedad del PSOE que conduce Koldo García, y se mueven en coche a unos 40 kilómetros, que parece que es la distancia entre donde reside Anchón Alonso, el socio de Servinavar de Santos Cerdán, y a medio camino de donde parece que vive entonces Otegi. Otegi, el de Bildu, el hombre que acabó siendo socio de Sánchez. Esto ocurrió en marzo del 2018, cuando Sánchez iba diciendo que con Bildu nada, que lo tengo que repetir otra vez. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Que con Bildu nada, que con Bildu nada. Bien, bueno. Claro, además la vuelta no fue Bilbao-Madrid, como habían ido en un vuelo regular, sino que se fueron a un aeropuerto que tuviera abierto por la noche para venir en avión, sí, pero desde otra ciudad que no se ha aclarado cuál era. Situación que es el colmo. Por un lado, Otegi dice que no, que él no se ha visto nunca con Sánchez. Sánchez lo niega. Bien, Óscar López lo que le diga al amo, esto vale menos, Pero Koldo, llamado por El Español a media mañana, ante las negativas, lo ha ratificado. Para muchos es el primer espadazo o la primera puñalada de Koldo al PSOE. Que Koldo está a punto el miércoles de tal vez ir para adentro y está empezando a dar muestras de que aquí estoy yo y sé lo que había. Vamos a ver de qué ha ido esta excursión al caserío de Otegi, o presunta excursión al caserío de Otegi. Pedro Sánchez y Santos Cerdán se reunieron en secreto con Otegi para pactar la moción de censura a Mariano Rajoy. Según el diario El Español, ambos volaron desde Madrid a Bilbao en mayo de 2018. Allí les esperaba Koldo García, el encargado de llevarles en el Toyota RAV4 blanco, propiedad del PSOE, hasta un caserío a 40 kilómetros del aeropuerto, donde se encontrarían con el líder de Bildu. Tanto Sánchez como Otegi desmienten esta información. Eso es mentira. No, es rotundamente falso que existiera tal reunión. Yo no es que no haya estado con el señor presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que no he hablado nunca con él. Desde el gobierno hablan de bulo. Con toda serenidad, con toda normalidad, con toda tranquilidad, esa reunión es falsa. No se produjo. Una más. Pero así funciona el ciclo del bulo. Koldo García, por el contrario, asegura que sí llevó a Sánchez a esa reunión con Otegi, que la información que se ha publicado es cierta. Este encuentro clandestino, que duró más de 3 horas, lo orquestó Anchón Alonso, el socio de Santos Cerdán en la constructora Servinavar, que está siendo investigado en el Tribunal Supremo. Tras dar por concluida la reunión, no regresaron a Bilbao. Koldo condujo hasta otro aeropuerto cercano que estaba abierto por la noche. Sánchez, rompiendo con su palabra: Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces. Con Bildu no se acuerda nada. No vamos a entablar ese diálogo, es con el partido de Bildu. Recogió los frutos de ese encuentro el 1 de junio de 2018. Los 2 diputados de Bildu votaron a favor de la moción de censura a Rajoy, a los que se sumaron los 5 del PNV, algo determinante para que Pedro Sánchez fuera investido presidente del gobierno. Y aquí resulta que el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, anunciaba hoy una querella contra Sánchez por falso testimonio respecto de lo que tenía declarado en la comisión de investigación de todo esto. Allí le preguntó una senadora del partido de Unión del Pueblo Navarro. Le preguntó: oiga, ¿conoce usted a Anchón Alonso? Y dijo: no recuerdo conocerle, no le conozco. Y los de Vox ya han presentado esta mañana una querella por presunto
falso testimonio. Julián Salcedo. Sí, yo voy a lanzar una pregunta al aire, ¿no? ¿Por qué se tendría que inventar Koldo que hubo una reunión entre Sánchez y Bildu y Otegi en un caserío? ¿Por qué? Si no es verdad, ¿no? Claro, si no es verdad. ¿Por qué? Se podía haber inventado cualquier otra cosa. Y pero... que creo que les di hasta la matrícula del coche. Claro, Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo interpreto como una advertencia que lanza, que va el jueves creo que es a declarar, y dice, mira, claro, conociendo a Koldo, esos millones de horas de grabación que tiene por ahí, pues esto también lo tendrá grabado con seguridad y en cualquier momento es capaz de soltarlo. Eso sí digo, si después de que lo ha dicho, que se ha ratificado hoy Koldo, que dice, es verdad lo que he dicho, y después de haber oído, ya no Otegi no es nadie, sino el presidente de gobierno, negarlo rotundamente, si apareciera esa grabación, le inhabilitaría para seguir en el puesto. Yo es que creo que hay un antes y un después entre lo de Álvaro García Ortiz. Es decir, no es infalible el número uno, está dando cuenta de determinadas personas. En primer lugar, asistidos a esa reunión es absolutamente indiferente porque la relación entre el PSOE y Bildu ha sido total y absoluta, no solamente en Madrid, en Pamplona, en tantos sitios. Eso por un lado. Y en segundo lugar, respecto a Koldo, claro, Koldo está viendo a Aldama que le están pidiendo 7 años de prisión y a él le están pidiendo más de 20. Aldama, con el ritmo que lleva, seguramente en 2 o 3 años, como mucho de prisión, a su casa. Que le queda lo de los hidrocarburos. Bueno, ¿no? Eso también habrá que verlo. No pero por estos temas... ¿Qué año? Porque está en la Audiencia Nacional. Pero bueno, ¿cuánto le queda a Koldo? Como siga el eco de los Puyol... Entonces, claro, Koldo está viendo que a lo mejor ha hecho menos que Aldama y qué es lo que le pasa por mantenerse, digamos, calladito y fiel a esta organización. Entonces, llega un momento y dice, oye, vamos a probar a ver qué pasa. En paralelo, Koldo ha dicho que en la semana que viene no podía ir, no sé por qué causa, a esa declaración que tenía pendiente, porque está viendo también, jugando al despiste con José Luis Ábalos, porque si José Luis Ábalos va para adentro, evidentemente él también. Entonces están los dos ahí, que sí para acá o para allá. Pero usted, no, usted claro, primero. No, usted primero, efectivamente. Entonces, veremos a ver, porque Koldo puede ser una bomba de relojería. Y otro tanto, la fontanera. La fontanera. Que no le llame fontanera, que luego me escriben a mí los fontaneros de no sé cuántos sitios de España. Llámela Pocera o Matajari o lo que usted quiera. Bueno, vamos con Fuster. Antes les he contado que Vox ha presentado querella contra Sánchez por falso testimonio. Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo querella contra Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, porque el pasado 30 de octubre, como ustedes han visto, en su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado sobre la operación del Orne, el número 1 de la trama cometió un delito de falso testimonio, el que hoy, por desgracia, tenemos como presidente, mantuvo unos encuentros entre el 24 y el 31 de mayo de 2018, poco después de la sentencia de la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, del caso de corrupción del Partido Popular. Estas noticias indican e informan de que el organizador de la cita en ese caserío fue el empresario socio de Cerdán en la mercantil Servinavar, Anchón Alonso, ese al que dice el presidente, no le conozco, no que yo recuerde. Bueno, pues ya veremos a ver en qué acaba la cosa. Aunque yo quiero recordar, y tengo buena memoria, que dijo Sánchez, no le conozco, o no me acuerdo de haberle conocido. Sí, matizó. Lo cual, no sé yo cómo terminará todo esto, pero bueno, en cualquier caso, sí quiero enseñaros a todos una tierna imagen en la que Begoña y Pedro le están regalando un bonsái a Ábalos. Eso fue en otros tiempos, lógicamente. Ahora no creo que le regalasen nada, pero, hombre, estas no serán las imágenes del bonsái. Vamos con el bonsái. Ahí está el bonsái pequeñito, en una fiesta de cumpleaños de Ábalos, a la que, hombre, cómo no, acuden la pareja de moda, Pedro y Bego. Ahí están, ¿eh? No soplan las velas todavía, pero en algún momento de estas fiestas siempre se acaban soplando las velas, porque para eso se llaman fiestas de cumpleaños. Tenemos más fotos del momento, ahí están. Bueno, ahí están abriendo alguna cajita con algún regalo, en fin, tal vez alguna cosa que venía de Colombia o del Perú, que es donde él tenía sus situaciones de privilegio, ¿no? Vamos con la pareja de moda, con Pedro y con Bego, porque el delegado del Gobierno en Madrid,
Francisco Martín, ha ido hoy a declarar, le han preguntado, oiga, pero vamos a ver, el suegro, el de las saunas, Sabiniano Gómez, ¿pagó la campaña electoral de Pedro o no la pagó? Y con una evasiva de esas que podían pasar por contundentes si lo fueran, se ha ido de estudio, que es como se llamaba antes, hacer lo que ha hecho hoy. Que parezca que dice que no, pero tampoco lo dice. La ley me obliga a reservar esa información y no podérsela proporcionar, pero le aseguro que me encantaría poderle responder a la misma para dejarle claro que todo lo que están diciendo, que todo lo que están buscando, no ha existido. Bueno, no ha existido, ya veremos, porque está el hombre que camina como un pingüino, Villarejo, que dice que incluso hay grabaciones de lo que pasaba en las saunas de menores del padre de Begoña Gómez y suegro de Pedro Sánchez, y que para lo que pasaba allí pues se alquilaban los servicios de jovencitos marroquíes y también brasileños. Con nombres claves que ya establecíamos sobre algunos de los frecuentadores habituales. Oye, el número 7 va a venir mañana porque ha avisado, o creo que estos días, como está en Madrid, va a venir el número 8, con lo cual se establecían ya un apoyo logístico, además de la propia grabación. Pues ya se seguía el sujeto desde que entraba y salía a la sauna, con quién se veía, en fin, etc. Era la labor lógica y normal de cualquier servicio de inteligencia. Eran en gran medida menores de edad, eran marroquíes muchos y brasileños. Vamos. La autorización no solamente era el propio Sabiniano, no olvidemos, era de todos sus hermanos, que estaban todos en el ajo, digamos, porque si no, no habría sido posible. Si no, no habría sido posible que lo hemos cortado en el peor momento. Pero bueno, es evidente, ¿veis cómo no se puede mandar a este a obtener de un banco andorrano el dinero que tenían escondido ahí los Puyol, ¿no? Ya lo habéis entendido todos, ¿no? ¿Qué os ha parecido lo de las saunas? Pues con este previo lo de José Luis Ábalos, que le están negando constantemente que sacar fotos, pero es que la principal yo creo es el aplauso que le dio todo el Congreso de los Diputados, todos los socialistas puestos en pie aclamándole, era su ídolo y tal. Y bueno, pues negarle como lo están negando ahora, pues me parece absolutamente ridículo. Y todo está un poco relacionado. Este señor delegado del Gobierno me parece que no ha correspondido de manera concluyente en relación de si... No. Tal. Entonces, cabe la posibilidad de suponer, además dando el origen del dinero, que es el que comentaba Villarejo, es que a lo mejor utilizaron alguna empresa entre medias, pues para realizar las respectivas aportaciones, ¿no? Es una mera hipótesis totalmente presunta. Pero fíjense cómo progresan la gente que está alrededor de Pedro Sánchez y de algún modo se presta a todas estas cositas, llámese fiscal general del Estado o llámese este señor, que por lo visto se ha mostrado con ciertas evasías, que no hay que olvidar que está al frente de toda la policía en la Comunidad de Madrid. No tiene un cargo menor. Pues este señor que está al frente de toda la policía en Madrid, de algún modo este es un tema que no lo ha aclarado con suficiente contundencia y da a entender que algo podría haber. Lo que pasa es que bueno, él no va a entrar por razones de muy respetuoso con los datos personales, etcétera. Han aprendido la lección del fiscal general del Estado, se conoce. Julián. Bueno, oyendo a Villarejo, pues a mí me surge la pregunta: si este es el nivel de los servicios de inteligencia e información del Estado español, sí, apaga y vámonos. Pues que Dios nos pille confesados, porque fíjate, hablábamos en clave, el 7, el 8, que pase el siguiente, de verdad, es de película de los años, ya no me acuerdo, no sé, de los 60, ¿no? Españoles. Es digno de Torrente. Las películas, sí, de Torrente, efectivamente, es la mejor definición. Esto, pues, en una película de Torrente encaja a la perfección. Sí. Bueno, además que, no sé, los servicios de inteligencia, Villarejo, ahora vas a pretender que se dedican a seguir las chapas de los chicos estos marroquíes y brasileños con gente muy importante que viene de provincias, o que son diputados, senadores.
Sí, pero además da la sensación que se dedicaban a extorsionarles a toda esa gente, una especie de salón Kitty, que esto ya está inventado en tiempo de los nazis, pero en plan cutre, en plan torrentiano, efectivamente dirigido por Villarejo. Me da la sensación que es eso, que los tenían totalmente controlados e incluso de algún modo, según se ha dicho, grabados para luego posteriormente extorsionarse, ¿no? Que es un poco a lo que se ha dedicado toda la vida el señor Villarejo, ¿no? Por lo que cuenta Villarejo, el pingüino, esto pasaba en la sauna gay, pero no pasaba en los prostíbulos. ¿O cómo es esto? Esto era... ¿Qué fobia sería esta, no? Sí, sí. No sé si era unisex, también ha sugerido en alguna ocasión que era unisex y ahí había un poco de todo, ¿no? Pero bueno, digamos, el principal reclamo era aquel, ¿no? Pero en fin... No, es que yo creo que la prostitución masculina, al menos en aquella época, tenía mucho más morbo, ¿eh? La femenina se daba, por supuesto. Pues sobre todo para el servicio de inteligencia. Claro, pues claro, para Villarejo, quiero decir. Desde Matajari eso es así, claro. En fin, me río para no llorar, porque, en fin. Ahora tendremos el juicio de Pujol y van a ver ustedes, por cierto que el día 10 hay una conferencia aquí en el Club de Amigos, 7:30 de la tarde, con un servidor de ustedes, para contarles lo que hicieron mal los Pujol. No sea que en la audiencia no lo hayan descubierto, podría ser. Porque me da que testigos de cargo, me da que no hay ninguno, fíjate. Pues hay 251 que les han llamado. Y habrá que abrir una carpeta de cosas que hizo mal el Estado español con los Pujol, pero por pura desidia. Por ejemplo, la intervención del pequeño Nicolás, o de Villarejo, o de Javier de la Rosa, o de la novia aquella, Álvarez se llamaba, ¿no? Bueno, aquella novia que nos contó lo de la bolsa con fajos de billetes que bajaban de Andorra. Y eso es todo. En fin, ya hablaremos de los Pujol. ¿Qué tiempo nos va a quedar? No hay problema. Mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y sus opiniones en el programa, a ustedes por su paciencia e interés, que les voy a decir, pues que premio que a la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Álvaro García Ortiz se ha adelantado a la publicación de su sentencia en el Supremo y ha remitido hoy una carta de dimisión al Gobierno, concretamente al ministro de Justicia. En ella lacónicamente hacía referencia a que es el momento de abandonar. Eso decía el fiscal condenado por revelación de secretos. Y Sánchez ha pasado en solo horas de sugerir líneas para tumbar la sentencia a no entrar a comentarla hoy y a limitarse a adelantar que el recambio de fiscal general se va a producir en breve. Mientras Óscar López y Yolanda Díaz tiran de argumentarios, parece que de los mismos, y coinciden en señalar a José María Aznar como la sombra del que está detrás de la sentencia desfavorable para este hombre en el Supremo. Y Sánchez también ha avanzado hoy que tendremos sustituto al fiscal general del Estado en un breve espacio de tiempo. Esto nos sitúa o en el Consejo de Ministros de mañana martes o en el de la semana que viene. Pedro Sánchez no ha querido adelantar cuándo será ese día en el que conoceremos el nuevo nombre. Pilar Alegría, su portavoz en el Gobierno, sí que ha querido adelantar que, al igual que su predecesor, será una persona muy comprometida con el servicio público, la verdad y la ley. Tan solo 2 días después de conocer su condena por un delito de revelación de secretos, el fiscal general del Estado ha presentado su dimisión. Lo ha hecho a través de una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que dice dejar el cargo por su profundo respeto a las resoluciones judiciales y está convencido de haber servido fielmente a la institución. Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar. El presidente del Gobierno habla del buen ejemplo de servidor público. Me parece una carta que refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General durante todo este tiempo. Yo le deseo toda la suerte, tiene todo mi respeto y mi consideración. Desde el Ejecutivo aseguran que esta decisión ha sido personal y niegan haberle pedido a Álvaro García Ortiz que dimita. No, en absoluto. Y yo únicamente lo que podemos decir del nombre del Gobierno de España es manifestar nuestro respeto a la decisión, en este caso, de Álvaro García Ortiz. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, dice que se ha vulnerado la separación de poderes y que ha dimitido un hombre bueno. Ha dimitido hoy un hombre bueno, un grandísimo profesional. Ha dimitido hoy un hombre que es inocente. Creo que lo que ha pasado en España es un punto de inflexión
en el que hay parte de la judicatura que se cree impune y hay parte de la judicatura que ha tomado parte, vulnerando su mandato constitucional y sobre todo la separación de poderes. Además, llama al enfrentamiento social, a la movilización para defender la democracia. Le pido a los españoles y a las españolas que se movilicen en defensa de la democracia, de la institucionalidad y del respeto institucional en nuestro país. Movilizaciones que ya se han producido tras conocerse el fallo que condena al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador. Esta concentración, que lejos de ser solidaria y espontánea, fue convocada a través de un grupo de WhatsApp de fiscales progresistas, encabezada entre otros por Dolores Delgado y Baltasar Garzón, magistrado condenado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación durante la instrucción del caso Gürtel. Ordenó intervenir en prisión las conversaciones entre internos y sus abogados. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido hoy públicamente que el nuevo fiscal general del Estado, que sustituya a Álvaro García Ortiz, sea un jurista de reconocido prestigio y que cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial. Feijóo ha pedido que el nuevo fiscal cuente con un informe preceptivo y favorable para ocupar este órgano clave de la estructura del Estado. Hay que recordar aquí que el Consejo General del Poder Judicial, cuando se trataba del nombramiento de Álvaro García Ortiz, lo consideró un candidato no idóneo y, a pesar de eso, ocupó el cargo. Que cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato para el puesto. Este es un compromiso que asume el Partido Popular y espero que lo asuma también el Gobierno en su próximo nombramiento. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto hoy al choque frontal con Pedro Sánchez. Este ayer aseguró que lamentaba la condena al fiscal general del Estado, reiterando una vez más su inocencia, que aseguraba había quedado probada con el testimonio de varios periodistas de dilatada trayectoria. Hoy Ayuso le acusa de querer corregir al Supremo y de creerse por encima de los 3 poderes del Estado. Es los 3 poderes del Estado. Los 3 poderes del Estado son Pedro Sánchez. Por tanto, si él es los 3 poderes del Estado y nadie está por encima de Sánchez, ni la ley ni la justicia, ¿quién está? Que están por encima del Supremo, que al Supremo le ha nacido otro Supremo, que nadie puede juzgarles. El Gobierno ha decidido que nada ni nadie les puede juzgar y que todo aquel que ose a ser un poder o un contrapoder o un contrapeso dentro y propio de una democracia será perseguido y acuchillado. Conoceremos mañana el nombre del nuevo fiscal general. ¿Será alguien cercano a García Ortiz o un perfil menos conocido, aunque con línea directa con Moncloa? Mañana podría ser el día en el que el Consejo de Ministros apruebe su nombramiento. Fuentes del Gobierno apuntan, sin embargo, al martes que viene, ya 2 de diciembre, por la ausencia mañana de Pedro Sánchez, que se encuentra de gira por África. ¿Cómo se elige al fiscal general? El Consejo de Ministros, previa consulta al Consejo General del Poder Judicial, eleva su candidatura al rey. Él es el encargado de nombrarle. El candidato debe ser un jurista de reconocido prestigio con al menos 15 años de trayectoria profesional. La última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial excluye asimismo a altos cargos del Gobierno o de los gobiernos autonómicos en los últimos 5 años. Tampoco quienes en ese periodo hayan sido alcaldes, diputados, senadores o parlamentarios autonómicos y europeos podrán optar a estar al frente del Ministerio Público. Es el momento para abandonar. Eso escribe Álvaro García Ortiz en su última carta, la carta de dimisión al Gobierno que hemos conocido en el día de hoy. Antes incluso de conocer la sentencia, eso hay que destacarlo, y además en esa despedida pública ponía en valor su lealtad institucional, de la que muchos fiscales dudan, y su sentido del deber, que no para menos, también muchos fiscales ponen en entredicho, lo que no deja de ser contradictorio con el fallo que le condena por parte de 5 magistrados del Supremo por haber revelado datos secretos de un contribuyente. Particularmente celebro que Pedro Sánchez esté sacando
el pie del cubo en el que lo había metido y que no entre hoy a valorar el fallo, que diga simplemente lo que ha dicho, que se pone en marcha el mecanismo de recambio en la Fiscalía General y que más bien pronto que tarde tendremos noticias al respecto. Según algunas fuentes, el relevo será tan rápido que podría incluso ser decidido en este Consejo de Ministros de mañana. Pilar Alegría señala que será alguien parecido a Álvaro García Ortiz, del mismo corte, un hombre con compromiso con la verdad, como hay algunos que todavía siguen con el pie en el tiesto. La portavoz está en la pantalla anterior, si la comparan con lo dicho hoy por el presidente del Gobierno. Luego está el pelotón de los irresponsables. Está varias pantallas por detrás de Sánchez, por ejemplo, Óscar López, que sigue presumiendo de no chuparse el dedo, o Yolanda Díaz, la vicepresidenta, que ambos confluyen en un argumentario compartido que a mí por lo menos me parece curioso. Para ellos ha llegado la hora de citar a José María Aznar como la mano que mece la cuna de la justicia, la que ha llevado al lawfare a los magistrados, que solo existe, por cierto, en su relato y que ya les garantizo que va a ir perdiendo por absurda cualquier fuelle que pudiera haber tenido. Y además, Santos Cerdán y Sánchez se habrían reunido en el año 2018 con Arnaldo Otegi para atar los apoyos de este último, de su grupo EH Bildu, a la moción de censura que derrocó al gobierno de Mariano Rajoy. Lo desvela hoy El Español. Ese encuentro habría sido organizado por Anchón Alonso, el empresario hoy imputado en el caso Koldo, y el propio Koldo García habría estado presente en esa reunión. Según desvela El Digital, su papel fue el de organizador, fue la persona que les trasladó en un coche propiedad, por cierto, del Partido Socialista, a ese caserío en el que tuvo lugar. Tanto Otegi como Sánchez, dos de los tres protagonistas, desmienten hoy ese encuentro. Pedro Sánchez y Santos Cerdán se reunieron en secreto con Otegi para pactar la moción de censura a Mariano Rajoy. Según el diario El Español, ambos volaron desde Madrid a Bilbao en mayo de 2018. Allí les esperaba Koldo García, el encargado de llevarles en el Toyota RAV4 blanco, propiedad del PSOE, hasta un caserío a 40 kilómetros del aeropuerto, donde se encontrarían con el líder de Bildu. Tanto Sánchez como Otegi desmienten esta información. Eso es mentira. No, es rotundamente falso que existiera tal reunión. Yo no es que no haya estado con el señor presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que no he hablado nunca con él. Desde el gobierno hablan de bulo. Con toda serenidad, con toda normalidad, con toda tranquilidad, esa reunión es falsa. No se produjo. Una más. Pero así funciona el ciclo del bulo. Koldo García, por el contrario, asegura que sí llevó a Sánchez a esa reunión con Otegi, que la información que se ha publicado es cierta. Este encuentro clandestino, que duró más de 3 horas, lo orquestó Anchón Alonso, el socio de Santos Cerdán en la constructora Servinavar, que está siendo investigado en el Tribunal Supremo. Tras dar por concluida la reunión, no regresaron a Bilbao. Koldo condujo hasta otro aeropuerto cercano que estaba abierto por la noche. Sánchez, rompiendo con su palabra: Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces. Con Bildu no se acuerda nada. No vamos a entablar ese diálogo, es con el partido de Bildu. Recogió los frutos de ese encuentro el 1 de junio de 2018. Los 2 diputados de Bildu votaron a favor de la moción de censura a Rajoy, a los que se sumaron los 5 del PNV, algo determinante para que Pedro Sánchez fuera investido presidente del gobierno. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en su comparecencia ante el Senado que no conocía a Anchón Alonso, al dueño de la empresa Servinavar, uno de los personajes clave en la trama de Koldo. Y lo dijo con absoluta convicción. Fue el 30 de octubre, hace 4 días. Pues ahí estuvo a petición del PP en la Cámara Alta y le fue preguntado esto por una senadora de Unión del Pueblo Navarro y vino a contestar que no le conocía y que si le conoce no lo recuerda. Lo recordamos. Pero ¿y conoce usted al señor Anchón Alonso? No le conozco, que yo recuerde. Vale. No le conoce. ¿No sabe que también, aparte de ser socio de Santos Cerdán, pues debió de ser el que facilitó el apoyo del PNV y de Bildu a su gobierno? ¿Usted? Y hoy el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, ha anunciado que el partido de Abascal ha presentado ya una querella ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez por lo que dijo en el Senado. La formación
de Vox pretende que hay un posible delito de falso testimonio en esa comparecencia de Sánchez ante la Comisión de Investigación en el Senado, diciendo que no conocía a Anchón Alonso. Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo querella contra Pedro Sánchez porque el pasado 30 de octubre, como ustedes han visto, en su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado sobre la operación del Orne, el número 1 de la trama cometió un delito de falso testimonio. El que hoy, por desgracia, tenemos como presidente, mantuvo unos encuentros. El organizador de la cita en ese caserío fue el empresario socio de Cerdán en la mercantil Servinavar, Anchón Alonso, ese al que dice el presidente, no le conozco, no que yo recuerde. Y atención, porque el CIS catalán dispara a Sílvia Orriols, que ya obtendría el mismo resultado que los de Carles Puigdemont. Según esta encuesta que ha sido publicado este lunes, la formación liderada por Sílvia Orriols obtendría entre 19 y 20 diputados en el Parlamento catalán, lo mismo que obtendrían los de Carles Puigdemont. La encuesta se hizo entre el 13 de octubre y el 11 de noviembre, por lo que ya recoge esa ruptura, esa estrategia de divorcio anunciada por Junts con el Gobierno de España, que parece que no ha cambiado esa situación respecto a sus electores. Otros titulares que nos deja este CIS: el Partido Socialista Catalán, el partido liderado por Salvador Illa, volvería a repetir como ganador, pero eso sí se dejaría entre 2 y 4 escaños. También podemos ver una ligera subida de los de Esquerra, que estarían ya como primera opción, como primer partido de la oposición por encima de Junts. En lo que respecta al antes denominado bloque constitucionalista, hablamos de que la quinta posición la ocuparía Vox, que ya sacaría un mejor resultado que los del PP, que lograron 15 escaños en la última convocatoria de 2023 y que ahora se conformarían, dice el CIS catalán, con entre 12 y 13 asientos en la Cámara catalana. Y atención al último órdago de Carles Puigdemont. A través de una tribuna del diario El País, el presidente fugado ofrece a Sánchez un pacto. Él se ofrece a desbloquear la legislatura a cambio de un referéndum de autodeterminación. Es la última oferta del líder de Junts, que asegura que la situación que está atravesando a nivel judicial Pedro Sánchez es la misma que ellos vivieron con el referéndum ilegal de autodeterminación. Puigdemont cree que la única salida a la falta de apoyos y al acoso judicial que él dice vive el Gobierno es esta: aceptar un referéndum que ellos ya pusieron encima de la mesa en el año 2017. Puigdemont insiste, hay abusos de la derecha y también habla de politización del Poder Judicial. Y hoy ha abierto las puertas uno de los juicios más esperados en España. 11 años llevamos desde que Jordi Pujol reconociera tener un dinero oculto en Andorra, en un banco andorrano, y la fecha actual. Hoy la Audiencia Nacional ha considerado que Jordi Pujol, el que fuera expresidente de la Generalitat, va a tener que declarar por videoconferencia en el juicio que está abierto tanto contra él como contra sus hijos por ese dinero que tenían en Andorra y otras circunstancias que iremos averiguando. Los hijos han intentado evitar el juicio in extremis, en el último momento. ¿Cómo? Explicándole al tribunal que existía una operación Cataluña y que se forzaron los límites con la banca andorrana para obtener la información de base, la supuesta herencia del abuelo Florencio, según la familia Pujol, y el dinero que fueron llevando y trayendo desde Cataluña, según la Fiscalía. El abogado de uno de los hijos, Josep Pujol, considera que las pruebas han sido ilícitamente obtenidas por personas vinculadas por el poder del Estado español. Y la número 2 hasta ahora de Carlos Mazón, Susana Camarero, ha evitado hoy valorar su actuación durante el Día de la Dana. Lo ha hecho en el Congreso, en la Comisión de Investigación que investiga, valga la redundancia, lo ocurrido en las riadas del pasado 29 de octubre. Ella sí que ha insistido en que funcionó, en el buen funcionamiento del servicio de teleasistencia. Asegura que se atendieron todas las llamadas, que se derivaron al 112 pese a la muerte por la Dana de 37 usuarios.
todas las llamadas que recibió el servicio se fueron contestando. Usted dice, lo derivaron al 112. Es que es el proceder del servicio de teleasistencia. Es que el servicio de teleasistencia traslada al 112 a las policías locales o a aquellos servicios de emergencia. Pero no sabe para cuántas atender las llamadas. No sabe cuántas llamadas se Durante hicieron. el día lo tendría que buscar. Durante el día se recibieron muchas llamadas y especialmente a última hora de la tarde. Bueno, Marina, ¿nos cuentas qué está pasando con Ucrania entre Rusia y Estados Unidos? Sí. Tenemos que contarles la última respuesta de Bruselas, de la Unión Europea, que celebra ese último acuerdo que fue cerrado en el día de ayer en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania. Ellos lo califican de progreso, pero aseguran que todavía hay un largo camino por recorrer y muchas cuestiones fundamentales que cerrar en esas negociaciones en las que ya está participando Ucrania. Sobre lo que ayer se determinó en Suiza, lo único que podemos contarles es que se ha reducido en una década el número de puntos que se va a tratar en ese acuerdo, pero hay varias cuestiones que siguen todavía en el aire. No sabemos en qué quedarán las sanciones, la ampliación o los activos inmovilizados que dependen de la Unión Europea. En los próximos días iremos conociendo más. Putin también se ha pronunciado sobre ese acuerdo, que de momento tampoco ve con malos ojos. Bueno, y cuando llega Navidad nos viene la apoteosis barroca del gasto, ahora anticipada por costumbres que son ajenas a nosotros. Así es el Black Friday que ya este viernes llega a todas las grandes marcas, a todas las grandes superficies y que muchas marcas ya adelantan a este lunes, ya pueden ir comprando y aplicando esos descuentos. Ojo porque se espera que un tercio de los españoles gaste hasta 500 euros este año en el Black Friday. Hay 2/3 que consideran que son algo escépticos y que consideran que esos grandes descuentos no son tales y no dejan de ser una estrategia de marketing. La gran mayoría es gente joven que hace las compras de manera online. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que sigan con el Toro Televisión. Y mañana muy pendientes, martes, del Consejo de Ministros, donde previsiblemente se nombrará o se comunicará el nombre del sucesor de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía. Aquí se lo contaremos. Hasta mañana.